Sistema gestión para una escuela técnica. Una escuela técnica requiere una base de datos para gestionar estudiantes, cursos, docentes y calificaciones. Cada curso tiene varios estudiantes inscritos y cada docente puede impartir varios cursos. Se deben registrar las fechas de evaluaciones y el promedio de calificaciones de cada estudiante. Modelo e entidad relación. Gestionar estudiantes, cursos, docentes y calificaciones. Proponemos el siguiente modelo con entidades y relaciones. Entidades y atributos. Estudiante. El estudiante ID. El identificador único del estudiante. Nombre del estudiante. Email, correo electrónico del estudiante. Teléfono, número de contacto. Docente. Docente, ID, llave primaria, identificador único del docente. Nombre del docente. Email, correo electrónico del docente. Teléfono, número de contacto. Curso. Curso ID, llave primaria, identificador único del curso. Nombre del curso. Créditos asignados al curso. Docente ID, llave foránea, identificador del docente que imparte el curso. Calificación ID, PK, identificador único de la calificación. Estudiante ID, llave foráneo, identificador del estudiante. Curso ID, llave foráneo, identificador del curso. Fecha de la evaluación. Nota, calificación obtenida. Promedio ID, llave primaria, identificador único del promedio. Estudiante ID, llave foránea, identificador del estudiante. Promedio general del estudiante. Relaciones, estudiante y calificaciones. Un estudiante puede tener varias calificaciones, pero una calificación corresponde a un único estudiante. Relaciones de uno a muchos. Estudiante, calificaciones. Curso y calificaciones. Un curso puede tener varias calificaciones, pero una calificación pertenece a un único curso. Relación de uno a muchos. Curso, calificaciones. Docente y cursos. Un docente puede impartir varios cursos, pero un curso es dictado por un único docente. Docente, curso. Estudiantes y promedios. Cada estudiante tiene un único promedio general registrado. Relación de 1 a 1. Estudiante, promedio. Descripción de las relaciones estudiante y calificaciones. Un estudiante puede tener varias calificaciones. Clave primaria, calificación ID. Clave foránea, estudiantes ID. Cursos, calificaciones. Un curso puede tener varias calificaciones. Clave primaria, calificación ID. Clave foránea, curso ID. Docente y curso. Un docente puede dictar varios cursos. Clave primaria, curso ID. Clave foránea, docente ID. Estudiantes, estudiante y promedio. Un estudiante tiene un único promedio registrado. Clave primaria, promedio ID. Crear base de datos. Gestión académica. Usar gestión académica. Tabla estudiantes. Esta tabla almacena los datos personales de contacto de los estudiantes. Con cada nuevo registro. Nombre del estudiante hasta 100 caracteres. Email, dirección de correo electrónico del estudiante hasta 100 caracteres. Teléfono, número de teléfono del estudiante hasta 20 caracteres. Tabla docentes. Propósito de esta tabla: almacena la información de los docentes que imparten los cursos. Columnas, docente ID, IN, la clave primaria que identifica de manera única a cada docente. Autoincrement, genera automáticamente un valor único para cada docente. Nombre del docente hasta 100 caracteres. Email, correo electrónico de docente hasta 100 caracteres. Teléfono, número de contacto docente hasta 20 caracteres. Tabla cursos. A propósito de esta tabla, almacena los cursos ofrecidos por la institución. Columnas, curso ID, tipo IN. Esta clave primaria se incrementa automáticamente. Nombre del curso hasta 100 caracteres. Número de créditos que otorga el curso, tipo IN. Docentes ID, IN. Es la clave foránea, foreign key, que referencia a un docente ID.
Esto significa que cada curso está asociado a un docente registrado en la tabla docente. Tabla calificaciones. Propósito de esta tabla registra calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada curso. Columnas, calificación ID, tipo IN, clave primaria que identifica cada calificación. Autoincrement genera un identificador único automáticamente. Estudiante ID, tipo IN, clave foránea que hace referencia al curso ID, indicando a qué curso pertenece la calificación. Fecha, evaluación. Fecha en la que se realizó la evaluación tipo nota, tipo decimal, 5,2. Representa la calificación obtenida por el estudiante con un máximo de 5 dígitos incluidos 2 decimal. Tabla promedios. Propósito de esta tabla almacena el promedio general de calificaciones de cada estudiante, columnas, promedio ID, tipo IN es la clave primaria que identifica cada registro de promedio. Autoincrement genera un identificador únicamente. Estudiantes ID, clave foránea que representa a estudiantes. Estudiante ID, indicando a qué estudiante pertenece el promedio. Promedio general decimal 5,2 representa el promedio general del estudiante con un máximo de 5 dígitos incluidos 2 decimales. Explicación paso a paso de DML. Inserción de datos. Las consultas DML se utilizan para insertar, actualizar y eliminar datos en las tablas. A continuación se desglosan las instrucciones de inserción para cada tabla de sistemas académicos. Insertar datos en la tabla estudiantes. Explicación. Tabla objeto estudiantes. Columnas, nombre completo del estudiante. Email, dirección del correo electrónico. Teléfono, número de contacto. Valores insertados. Primer estudiante. Nombre, Juan Pérez. Correo, juanperez@gmail.com. Teléfono, 946-84-1924. Segundo estudiante. Nombre, María Gómez. Email, maria.gomez@gmail.com. Teléfono 987-65-43-21. Nota. La columna estudiante ID no se incluyen porque es una clave primaria con autoincremento. Insertar datos en la tabla docentes. Explicación. Tabla objeto docentes. Columna nombre completo del docente. Email, dirección del correo electrónico. Teléfono, número de contacto. Valores insertados. Primer docente, nombre Carlos López. Email carloslopez@gmail.com. Teléfono 954-12-51-48. Segundo docente, nombre Ana Torres. Email anatorres@gmail.com. Teléfono 984-57-62-58. Nota. La columna docente ID se autogenera. Insertar datos en la tabla cursos. Explicación. Tabla objetos cursos. Columna, nombre del curso. Créditos, número de créditos del curso. Docentes ID, identificador del docente que imparte el curso. Clave foránea. Valores insertados. Curso matemática con 5 créditos impartidos por el docente con docente ID igual 1. Curso historia con 3 créditos impartido por el docente con docente ID igual 2. Curso de historia con 3 créditos impartido por el docente con docente ID igual 2. Insertar datos en la tabla calificaciones. Explicación. Tabla objetos calificaciones. Columnas estudiante ID, identificador del estudiante que recibió las calificaciones, clave foránea. Curso ID, identificador del curso evaluado, clave foránea. Fecha de la evaluación, nota, calificación obtenida. Valores insertados. Primera calificación, estudiante con estudiante ID igual 1. Juan Pérez recibió 85.50 en el curso con curso ID igual 1. Matemáticas. El 24 de noviembre de 2024. Segunda calificación. Estudiante con estudiante ID igual 2. María Gómez.
recibió 90 en el curso ID igual 2, historia, el 24 de noviembre de 2024. Insertar datos en la tabla promedios. Explicación. Tabla objeto promedios. Columna estudiante ID. Identificador del estudiante asociado al promedio clave foránea. Promedio general. Promedio general del estudiante. Valores insertados. Estudiante con estudiante ID igual 1. Juan Pérez tiene un promedio general de 85.50. Estudiante con estudiante ID igual 1. María Gómez tiene un promedio general de 90. Aplicación paso a paso de DSL, gestión de permisos. Las consultas DSL son utilizadas para gestionar los permisos y los accesos de los usuarios en la base de datos. Esto permite controlar quién puede acceder y modificar los datos. A continuación se explica cómo gestionar los permisos para la base de datos. Create user, comando utilizado para crear un nuevo usuario en la base de datos. Usuario escuela, nombre del usuario que estamos creando. A localhost, especifica que el usuario solo podrá acceder desde la máquina local. Password 123, define la contraseña del usuario. Asignación de permisos básicos select. Aplicación. Gram. Comando para otorgar permisos. Select. Permiso que permite consultar datos, pero no modificarlos. Aún calificaciones. Especifica que el permiso se aplica únicamente a la tabla estudiantes. Aún calificaciones. Especifica que el permiso se aplica únicamente a la tabla calificaciones. Usuario escuela a localhost. Indica que este permiso será otorgado al usuario creado. Uso práctico. El usuario escuela podrá consultar los datos de la tabla estudiantes. Explicación paso a paso del código TCL. Control de transacciones. Instrucción. Las instrucciones TCL se utilizan para gestionar la consistencia e integridad de los datos mediante transacciones. Las transacciones permiten agrupar un conjunto de operaciones que se ejecutan de forma atómica, o todas se realizan correctamente o ninguno se aplica en ese caso de error. A continuación se explica el código paso a paso. Iniciar la transacción. Propósito. Inicia una nueva transacción. Funcionamiento. Todas las operaciones, inserciones, actualizaciones, eliminaciones realizadas después de esta instrucción estarán dentro de la transacción. Ningún cambio en la base de datos será visible para otros usuarios hasta que se ejecute commit. Actualización de calificaciones. Actualización de calificaciones. Propósito. Modifica la calificación de un estudiante en la tabla calificaciones. Detalles. Se actualiza el campo de nota a 95 para la calificación con calificación ID igual 1. Impacto. Esta operación solo afectará el registro específico de la tabla calificaciones. Calcular y actualizar el promedio general. Propósito. Actualiza el promedio general de un estudiante en la tabla promedios después de cambiar su calificación. Se calcula el promedio de las calificaciones ABG de todas las entradas. Se calcula el promedio de las calificaciones ABG nota de todas las entradas de la tabla calificaciones relacionadas con estudiante ID igual 1. El resultado de cálculo se utiliza para actualizar el campo promedio general en la tabla promedios para el mismo estudiante. Impacto. Esto asegura que el promedio refleje los cambios realizados en las calificaciones. Confirmación los cambios. Commit. Propósito. Finaliza la transacción y confirma todos los cambios realizados durante la misma. Funcionamiento. Todos los cambios realizados dentro de las transacciones se hacen permanentes en la base de datos. Si en caso de error deshacer los cambios, si ocurre un error antes de ejecutar commit, los cambios pueden ser revertidos usando rollback. Propósito. Revierte todos los cambios utilizados dentro de la transacción actual. Uso práctico. Se detecta algún problema, por ejemplo, errores en las actualizaciones. Estas instrucciones garantizan que los datos regresen a su estado original. Demostración práctica.
promedios, estudiantes, calificaciones, cursos y docentes. Y gracias por su atención. Eso es todo.